Consejo, ahora más que nunca, debe ponerlo en práctica. Y en relación con la nota que acabamos de ver, les cuento que las nuevas tecnologías han transformado el mercado de trabajo y como aliadas de la conciliación laboral han permitido el teletrabajo, una nueva modalidad profesional que permite a muchos trabajadores una mayor movilidad. El trabajo en remoto se ha incrementado de manera notable y eso ha permitido a muchos empleados realizar su actividad a distancia desde ciudades diferentes a la de su lugar de trabajo habitual e incluso desde otros países. Para analizar sobre este tema, vamos a tomar contacto con Horacio Llobet, socio fundador de Nawayam y licenciado en Recursos Humanos en la Universidad UADE. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Bienvenido a Chilevisión Noticias. ¿Qué tal, Abelino? Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti. Preguntarte primero, ¿cuáles son los factores que inciden en que hoy se pueda hacer trabajo remoto? Esto nos quedó de herencia básicamente de la pandemia y aparentemente las empresas vieron que funcionaba y que me imagino también trae mejores dividendos muchas veces, ¿no? Absolutamente. Yo creo que después de la pandemia, creo que hoy hablamos mucho, ¿no? de las revoluciones que estamos viviendo, de la tecnología, ¿no? Como la tecnología empezó a cambiar nuestras vidas. Yo creo que estamos viviendo la revolución más importante, que es la revolución humana. Yo creo que esta vez las personas post la pandemia logramos parar la pelota y analizar un poco más. Y nos dimos cuenta que las personas terminábamos viviendo donde trabajamos, no donde queremos. Donde el trabajo estaba centralizado en las grandes ciudades, ¿no? Siempre decíamos, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, atiende en Santiago, atiende en Nueva York, digo, como que atendía en las ciudades más cosmopolitas y las personas que eran más del interior o de las regiones, claramente quedaban mucho más rezagadas de estas oportunidades laborales. Creo que hoy la oportunidad esta de trabajar a distancia, el teletrabajo, permite federalizar mucho más las oportunidades laborales y así incluso poder potenciar el talento. Yo creo que hoy nos permitíamos quizás no darnos cuenta que teníamos un excelente talento en Iquique, en Arica, en Antofagasta, por hablar de la zona norte, que quizás en otras oportunidades no hubiese existido esa posibilidad. Me parece que hoy hay una gran revolución y eso también empezó a remodelar el paradigma del trabajo. Hoy, cuando cualquier persona va a una entrevista de trabajo, Belino, lo primero que te preguntan es cuál es la modalidad de trabajo, si es híbrido, cuántos días tengo que ir a la oficina. Y me parece que eso mostró una nueva cara del mundo del trabajo donde, no sé, yo hoy vuelvo para atrás en mi adolescencia, digo, me hubiese encantado de la oportunidad de quizás haber podido estar viajando, conocer el mundo, teniendo 24, 25, 26, 27 años y conocer otras culturas, otra idiosincrasia, trabajar. Me parece que eso te permite abrir la cabeza y al abrir la cabeza te permite tener mucho mejor las percepciones de las personas y el mundo del trabajo. Claro, muchos empleadores también creerían que quizás, por ejemplo, sus trabajadores, quienes pueden realizar, por supuesto, trabajo remoto que no tiene que ver con el trabajo físico, podrían quizás no rendir menos porque lo hacen desde sus casas, pero aparentemente la experiencia ha demostrado que eso no es así, que finalmente termina siendo un mito, porque son cada vez más las empresas que van adoptando esta modalidad, ¿no? Absolutamente, yo creo que veníamos mucho de la historia arcaica, ¿no? Un poco más del antepasado, del patrón de fondo, ¿no? De que si yo no te veo trabajando, no sos productivo, si no te veo las 9 horas quemando Claro. pestañas, o cargando bolsas o haciendo cosas físicas, como que alguien no era productivo. Veíamos con una mirada bastante vieja de lo que era el mundo del trabajo. Hoy creo que si las personas son productivas, trabajando menos y teniendo más tiempo para leer un libro, para descansar, para leer una nota de un diario, e incluso hasta para ir a almorzar con un amigo, con la familia, te permite tener la cabeza mucho más concentrada. Y ahí es donde está la productividad. Los países que han empezado a implementar estas políticas ya desde hace varios años, como Suecia, Finlandia, España, Portugal, muchos países que han empezado, Alemania incluso, haciendo pruebas de reducción de la jornada horaria o probando 4 días y 3 de descanso. Me parece que eso permitió darnos cuenta que hay datos empíricos que demuestran que puede la gente estar más tranquila, puede estar mucho más feliz, cuidando más el bienestar, que es una palabra que acaba de estar más de moda, que tiene que ver cómo las personas estamos bien. De hecho, en Chile, post pandemia, terminó siendo el segundo país en el mundo con mayor problemas de salud mental en las personas, después de Turquía. Sí. O sea, hay ciertos llamados que creo que tenemos que por lo menos, valga la redundancia, llamarnos la atención y empezar a tomar medidas y políticas distintas. De hecho, en Chile fue país pionero implementando la ley de teletrabajo que después se replicó para Latinoamérica. Digo, creo que muchas cosas que el chileno lo fue haciendo muy bien. Bueno, creo que hoy nos cuesta romper un poco esa cáscara para empezar a darnos cuenta que hay un nuevo modelo de trabajo donde
podemos ser más tranquilos, podemos ser más felices e incluso ser mucho más productivos. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios que tiene realizar trabajo remoto a diferencia del presencial, por ejemplo? No, tenés muchas cosas positivas y también otras desventajas. Yo creo que la posibilidad del trabajo remoto te permite... en Chile había un dato que decía que el promedio de las personas que viven, obviamente, fuera de la región metropolitana y que son el 70% que vienen de afuera a trabajar a Santiago, tienen promedio de viaje 1 hora y media de ida, 1 hora y media de Sí. donde seguramente mucha gente que tiene que tener sí o sí un trabajo presencial por el tipo de rubro de trabajo, pero hay mucha gente que venía aplastada en la micro o en el tren o en el subterráneo para poder llegar, o en el metro, para poder llegar al trabajo de manera innecesaria cuando muchos podían trabajar tranquilamente en su casa, te despertar más tranquilo. Digo, hay ciertos modelos que permiten todo este tipo de beneficios, ¿no? El tema del viaje, la contaminación al medio ambiente, el humor, eso tranquilamente que lo va cambiando. Después también hay algunas desventajas que tienen que ver con la sociabilidad. El ser humano, por naturaleza, es un ser sociable. Necesitamos de la sociabilización. Yo creo que ningún polo extremo es bueno, por eso me Ujú. parece que hoy estamos en esta revolución donde el péndulo está yendo de un lado al otro y tratando de buscar este equilibrio que todavía no tenemos claro si es 4 por 3, como muchas veces se están hablando en otros países, o reducir la jornada horaria, como hoy lo está implementando Chile, o está buscando la aprobación final ya en la Cámara Alta y finalmente en la Cámara de Diputados para que se apruebe esta reducción de la jornada laboral, que soy un pionero de que tiene que suceder eso. O sea, hoy no puede existir nadie en el mundo que piense que si podemos trabajar un poquito menos para ser más felices, ser más productivos, estar más con nuestras familias, e incluso eso mueve la economía. Es como que no estaríamos viendo la manera correcta de la vida. Me parece que tenemos que buscar políticas públicas y hacerle esfuerzos del mundo privado, del mundo público y de los gremios y los sindicatos para que esto vaya sucediendo. Me parece que el camino cada vez más fuerte vaya para ese lado, Benino. Ujú. Ahora, en el caso de quienes son padres, por ejemplo, ¿hacer teletrabajo los beneficia en sus roles de padres, como madre, padre, respectivamente? ¿Cómo además se puede contabilizar, en el caso de muchas mujeres que además son trabajadoras, el poder estar en la casa, por ejemplo, trabajando y además cuidando a los niños? También tenemos muchos hombres en esos casos. ¿Cómo se puede compatibilizar eso? ¿Funciona? Sí, totalmente que funciona. De hecho, para la mujer es lo ideal. Una mujer que es madre primeriza, que en cualquier país fuera de Chile, que más o menos a los 3 meses tenés que volver a trabajar. Cuando uno lo baja a tierra y lo piensa realmente, desprender a una madre de un hijo con 3 meses que recién nació, es como hasta maligno, digo yo. Imagínense hoy que podás compartir, estar en tu casa, estar trabajando. Digo, para la mujer creo que esto potencia y federaliza mucho más el trabajo. Con respecto a muchos estudios, yendo a números y a data y saliendo un poco de la filosofía, digo, hoy hay datos que refuerzan muchísimo que las personas mayores son, de hecho, el 70% de las personas arriba de los 45 años son las que prefieren volver a la oficina a trabajar. Y yo creo que tiene que ver también con esto de necesito un espacio de trabajo, no puedo estar en mi casa con mis hijos, con mi señora, con los perros gritando, digo, como no logran esa compatibilidad. En cambio, las generaciones nuevas, los millennials y centennials, que están mucho más acostumbrados a esto de poder vivir solos, estar solos, permite mucho más la oportunidad del teletrabajo y obviamente permite mucho más esto del trabajo del nómada digital, ¿no? De poder irme, no sé, 2 años a vivir trabajando por el mundo y poder desprenderme de lo afectivo. Cuando sos mayor y tenés hijos, familia, eso se hace un poco más complicado y por eso obviamente la presencialidad, la oficina nos vincula mucho más en lo que nos sentimos mucho más cómodos. Pero tenemos que pensar que hoy el 25% de la población mundial son jóvenes entre 18 y 24 años y eso va a seguir empujando la empleabilidad y el día de mañana la mayor carga de empleos que va a haber en el mundo van a ser del 70% de personas que vengan de esta generación de una cultura totalmente distinta del mundo del trabajo. Por lo cual creo que tenemos que todos empezar a entrenarnos desde la cabeza y desde lo digital. Hoy hablamos de la inteligencia artificial por un lado, como diciendo, wow, esto viene a reemplazar el mundo del trabajo. Y no, le pasó a nuestros padres y a nuestros abuelos con la revolución industrial. Pero por otro lado, donde más se tienen que destacar las personas es donde la inteligencia artificial, la tecnología, no va a poder ser algo distinto como es la empatía, la cercanía, la comunicación asertiva, donde el humano realmente puede proporcionar ese valor diferencial. Ujú.
Valiosa información entonces las que nos entregas para de a poco ir adoptando también el teletrabajo. Muchísimas gracias a Horacio Llobet, socio fundador de Nahuayman, por hablar con Chilevisión Noticias Cierres. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.